Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y a continuación vamos a presentar y desarrollar uno de los dispositivos transductores de luminosidad que es el fototransistor. Nuestro grupo está compuesto por Rodrigo José Luis, Morales César Facundo, Sokol José Omar, Muller Enzo Manuel y quien les habla Kronbauer Montenegro Damaris. Yo voy a comenzar describiendo qué son estos dispositivos y una también descripción general de cómo es su funcionamiento. Los fototransistores, para comenzar, son básicamente transductores. ¿Qué es un transductor? Un transductor es un dispositivo que permite a través de un tipo de energía convertirla en otro tipo de energía. En el caso de los fototransistores, convierten la energía de una luz incidente en una corriente eléctrica. El fototransistor es básicamente un transistor bipolar fotosensible. ¿Qué quiere decir fotosensible? Que es sensible a la luz. En cuanto a su estructura física es bastante similar a la de un transistor bipolar su encapsulado es una especie de cilindro y arriba posee una cúpula transparente que es una lente la cual permite la entrada de la luz al interior del fototransistor. Al igual que los dispositivos BJT, posee una unión de materiales tipo PN, colector base, y su funcionamiento es bastante similar, a excepción del hecho de que la corriente en la base del fototransistor es controlada y generada por la luz en lugar de por una fuente de voltaje como lo es en el caso de los transistores de unión bipolar que ya conocíamos. A menudo la base se deja desconectada ya que se utiliza la luz para permitir el flujo de la corriente a través del fototransistor y no es necesario que esté conectada al circuito. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo funciona un fototransistor? Primeramente la luz incide a través de esta lente y choca con la zona, el área de la base que en el caso de los fototransistores es de carácter fotosensible, más precisamente en la zona donde se encuentra la unión de materiales tipo PN en colector base, y ahí se produce a través de un efecto fotoeléctrico la corriente en la base, que en el caso de los fototransistores denominaremos I sub lambda. Y esta corriente es directamente proporcional a la intensidad de la luz incidente. Ahí abajo vemos un gráfico de la estructura del fototransistor. Se encuentra la unión de los materiales de tipo PN, ¿sí? Y en el área de la base se puede notar la incidencia de la luz a través de esas flechitas. Mientras más grande sea el área física de la región colector base, más corriente se generará en la base. Es por eso que estos dispositivos se diseñan de tal manera en la que se consiga la mayor área física posible de la región colector base, justamente para que reciban mayor intensidad de la luz incidente, ¿sí? Y de esa forma produzcan más corriente en la base o genere más corriente en la base, ¿sí? Este proceso de generación de corriente en la base se denomina fotogeneración. Acá hay uno de los encapsulados más comunes de fototransistores. Y finalmente la relación entre la corriente del colector y la corriente en la base es I de colector igual a la ganancia por I sub lambda o I en la base. Estructura del fototransistor. Al incidir la radiación a la base se genera el electrón hueco. Es porque los electrones que estaban en la estructura cristalina de la zona de valencia pasan a la zona de conducción, quedándose esos huecos, ¿no es cierto?, como una carga positiva, para luego ser ocupados por los fotones que vienen incidiendo, mientras tanto que los electrones que están en la zona de conducción atraviesan la unión PN o yuntura con la ayuda, ¿no es cierto?, del campo eléctrico. Finalmente, los huecos fotogenerados en la región de base forman un exceso de la carga que hace que una corriente sea inyectada por la unión base-emisor. Una corriente adicional circulará por la base y se sumará a la de los electrones generados por la radiación. El dibujo del circuito es este de fototransistor. Acá se ve cómo las flechas indican la energía o luz que incide sobre el fototransistor, una resistencia de colector y la fuente del colector. La curva típica del colector nos indica cómo es la corriente en función del voltaje del colector emisor y nos quiere decir con esta representación o familia de curvas cómo va a aumentar la corriente del colector respecto a la incidencia o energía, ¿no es cierto?, de la luz que va creciendo. La sensibilidad o respuesta espectral del fototransistor. Si nosotros observamos cómo es la respuesta, nos vamos a dar cuenta según esta gráfica
que a una longitud de onda cercana a 700 nanómetros es donde tiene mayor respuesta este fototransistor, y generalmente es entre 700 y 800 nanómetros. ¿Por qué el fototransistor puede tener dos terminales o tres terminales? Porque el de dos terminales es exclusivamente para uso, ¿no es cierto?, con incidencia de luz, como fototransistor, y el de tres terminales puede ser utilizado como un BJT convencional con o sin la característica de la luz adicional. Al momento de seleccionar cuál fototransistor comprar, se debe tener en cuenta ciertos parámetros, como la corriente de colector, la corriente de base, el voltaje colector-emisor, los voltajes de ruptura, la potencia máxima que puede disipar, pero además, como este transistor trabaja con una luz incidente, se debe tener en cuenta que hay determinadas longitudes de onda para las cuales el fototransistor es más sensible. La corriente oscura que circula cuando no hay luz incidente y el tiempo de subida y de bajada, que son medidas de la velocidad de respuesta. Es importante que durante el uso la luz no sature el fototransistor, ya que si esto ocurre, provoca que el tiempo de caída sea mucho mayor al tiempo de subida. Se muestra una hoja de datos de un transistor de silicio. Dependiendo del material, se tiene un rango de longitudes de onda en el cual puede trabajar. También se muestran tensiones máximas y la corriente máxima de colector, así como la potencia máxima que puede disipar con una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. También se muestran la tensión mínima de ruptura colector-emisor, la corriente oscura que circula tiene un valor típico y un valor máximo bajo estas condiciones de ensayo, la capacitancia colector-emisor que está relacionada con el tiempo de subida y el tiempo de bajada, que como se ve son valores muy cercanos, la longitud de onda óptima, o sea, para la cual el fototransistor tiene una mayor sensibilidad, y el rango en el cual puede trabajar. Como en el mercado se encuentran diferentes tipos de encapsulados, cada uno con el tamaño de chip detector diferente, hay que tener en cuenta cómo afecta el tamaño a diferentes parámetros. Un tamaño de chip detector pequeño tiene una menor sensibilidad con respecto a uno más grande, pero tiene una velocidad de respuesta más rápida y una corriente oscura menor. También hay que tener en cuenta si el tamaño del chip es el mismo, una ganancia mayor implica una mayor sensibilidad y una velocidad de respuesta más lenta. El fototransistor puede ser utilizado en una variedad de circuitos y de varias maneras dependiendo de la aplicación requerida. Al ser un dispositivo de bajo costo, el fototransistor es ampliamente utilizado en circuitos electrónicos y también por ser un dispositivo de fácil incorporación. En esta filmina lo que se va a ver es una configuración del tipo aislador óptico, el cual cuenta con compuesto de un aislador óptico, que es un dispositivo electrónico constituido por dos partes principales, donde tenemos el emisor, que es frecuentemente conformado por un LED infrarrojo, y el detector, que puede ser un fototransistor como también un fotodiodo. El aislador óptico proporciona un aislamiento galvánico entre el circuito de mando y con el circuito de salida o circuito de fuerza, con el fin de lograr protecciones contra las altas tensiones que podrían ocasionar diversos problemas. La función que cumple el fototransistor en este tipo de configuraciones es la de actuar como un sensor de luz, donde la fuente emisora de luz se encontraría relativamente cerca del fototransistor. Podemos encontrar este tipo de configuraciones en las distintas aplicaciones, como una de ellas puede ser la detección de posiciones, que en esta aplicación el optoaislador o aislador óptico puede utilizarse para detectar la posición de un elemento en movimiento, el cual posee una luz o interrumpe un rayo de luz que el fototransistor lo detecta. Un ejemplo de esto es un dispositivo de seguridad en el cual el fototransistor detecta si un rayo de luz está presente o si ha sido interrumpido por un intruso. Actuaría dejando pasar la corriente para activar alguna alarma o dispositivo que se encuentra acoplado al mismo circuito. Como se muestra acá en esta imagen,
en donde tenemos la parte que va a detectar y va a mandar la información a esta pequeña central y va a actuar de la forma que esté configurada, ¿no es cierto? También podemos encontrarlo en los contadores de objetos, donde el fototransistor puede ser utilizado también en aplicaciones de conteo, en el cual un haz de luz va a ser interrumpido cada vez que un artículo pasa por un punto determinado. Entonces el número de veces eh, que se interrumpe ese rayo de luz va a ser igual a la cantidad de objetos a contar. En esta última filmina de esta parte de aplicaciones, se hace un listado de dónde podemos encontrar los fototransistores, como por ejemplo en detectores de humo, sistema de seguridad, que vimos el ejemplo anteriormente, en sistema de visión nocturna, que es muy interesante, y en impresora, fotocopiadora y diversos elementos humanos, ¿cierto? Que los podemos encontrar en el mercado. Las principales ventajas que hemos encontrado de los fototransistores es que son económicos, sencillos y bastante chicos para colocar muchos de ellos sobre un chip de computadora integrado o los necesarios. Poseen mayor corriente, ganancia y un tiempo de respuesta más rápido en comparación que los fotodiodos. Producen un voltaje que los fotorresistores no pueden hacerlo. Son sensibles a una amplia gama de longitud de onda a través de la radiación visible, como las bombillas incandescentes, fluorescentes, bombillas de neón, láseres, llamas, luz solar. Son altamente confiables y temporalmente estables. Son menos ruidosos en comparación que los fotodiodos de avalancha y están disponibles en el mercado variedad de tipos de paquete, revestido en epoxi, moldeado por transferencia, montado en superficie. Las principales desventajas son que los fototransistores hechos de silicio no son capaces de manejar voltajes superior a 1000 voltios, propensos a picos eléctricos y sobretensiones. Son afectados por energía electromagnética. No permite un flujo fácil de electrones a diferencia de los tubos de electrones. Y tiene una mala respuesta a alta frecuencia debido a su gran capacitancia de colector base. Y no puede detectar niveles bajos de luz mejor que los fotodiodos. Como conclusión a este tema, hemos llegado a que los fototransistores son los primos hermanos de los BJT convencionales, que a diferencia de esto, los fototransistores son estimulados por luz a través de su base. También poseen una amplia gama de aplicación en el área de la automatización, por lo que se debe tener cuidado en el estudio sobre la luz o radiación electromagnética que va a incidir sobre el fototransistor. Muchas gracias por su atención.